Hola a todos. Me llamo David y hoy quiero compartir con ustedes un caso verdaderamente desgarrador que involucra a la familia Vaughan. Lo que ocurrió en una carretera desierta el 14 de junio de 2007 es un misterio que ha dejado a muchos con más preguntas que respuestas. En una autopista cerca de Bluff Road, la policía descubrió un automóvil estacionado al lado de la carretera. Dentro del vehículo, encontraron los cuerpos sin vida de una mujer de 34 años llamada Kimberly Vaughan y sus tres hijos, Abigail, de 12 años, Cassandra, de 11, y Blake, de solo 8 años. Todos ellos habían muerto por disparos de arma de fuego, y lo peor es que las balas habían sido disparadas a quemarropa. El único sobreviviente de esta tragedia fue el esposo y padre de la familia, Christopher Vaughan, quien sufrió heridas leves. Christopher afirmó que su esposa fue la responsable de la masacre, alegando que ella había tomado la vida de sus hijos y que, de alguna manera, había querido ajustar cuentas. Sin embargo, lo curioso es que Christopher no pudo proporcionar detalles claros sobre lo que sucedió, ya que supuestamente sufrió un lapsus de memoria repentino. La investigación de este caso se extendió por 5 años antes de que se emitiera el veredicto final, pero a día de hoy, muchas personas todavía cuestionan la justicia de dicha decisión. La historia sigue siendo un tema candente en programas de televisión populares, provocando muchas interrogantes, y nosotros intentaremos desentrañar todo desde el principio. Hablemos un poco sobre Kimberly Phillips y Christopher Vaughan. Esta pareja vivió junta durante más de una década, criando a 3 hijos, y desde fuera, su familia parecía feliz y unida. Kimberly, cuyo apellido de soltera era Phillips, nació en un pequeño pueblo llamado St. Charles, Missouri, en diciembre de 1972. Creció en una familia bastante acomodada, donde además de ella, había 2 hermanas, Jennifer y Elizabeth. Por cierto, Jennifer era la hermana gemela de nuestra protagonista. Los Phillips siempre invirtieron en la educación y el desarrollo integral de sus hijas, así que Kimberly y sus hermanas asistieron a una escuela prestigiosa y participaron activamente en deportes. Tenía muchos amigos que la describían como una persona abierta, amable y muy sociable. Por su parte, Christopher Vaughan nació en el mismo estado de Missouri, pero en la ciudad vecina de St. Louis, en septiembre de 1974. Era uno de 3 hermanos en una familia modesta pero muy unida. Durante sus años de escuela, Christopher se dedicó a fondo al fútbol y disfrutaba de actividades al aire libre como el senderismo, el camping y los viajes familiares. La pareja se conoció a principios de los años 90, y casi de inmediato comenzó una relación romántica. Los padres de Kimberly se opusieron desde un principio a esta unión, ya que consideraban que el novio de su hija era unos años más joven y todavía no tenía un trabajo estable. Además, como ya mencioné, provenía de una familia modesta, si no es que pobre. Sin embargo, el amor entre ellos era tan fuerte que decidieron ignorar las objeciones. Poco tiempo después, Kimberly quedó embarazada, y en el verano de 1994, la pareja se casó. En el momento de la boda, el novio no había cumplido aún 20 años, mientras que la novia tenía apenas un par de años más que él. A pesar de su juventud, ambos parecían estar listos para formar una familia. Su primera hija, Abigail, nació 4 meses después de la boda, en octubre de ese mismo año. Solo un año más tarde, la pareja dio la bienvenida a su segunda hija, Cassandra, y 3 años después, llegó su hijo menor, Blake. Los primeros años de su vida familiar fueron armoniosos y felices. Estaban profundamente enamorados, hacían grandes planes para el futuro, criaban a sus hijos y organizaban su hogar. Todos sus hijos eran talentosos, se destacaban en la escuela, practicaban varios deportes, tenían interés por la música y participaban en el teatro escolar. Kimberly se dedicaba a ser ama de casa y a criar a sus pequeños, además de ser la presidenta de la Asociación de Padres y Maestros en la escuela de sus hijos y líder del grupo de scouts al que pertenecían todos ellos. Mientras tanto, el cabeza de familia, Christopher, fundó y desarrolló su propia pequeña empresa de ciberseguridad. Unos años después de casarse, la familia se mudó al estado de Washington y, a principios de 2000, se establecieron en un pequeño pueblo de Illinois, donde pudieron comprar su propia casa espaciosa.
Fue entonces cuando Kimberly decidió obtener un título en Derecho y se inscribió en una universidad local, logrando su diploma apenas un mes antes de la tragedia. A primera vista, esta familia parecía feliz y fuerte. Pero pocos sabían que, poco después de mudarse, la relación entre los esposos comenzó a deteriorarse. Christopher viajaba con frecuencia a otro estado por trabajo, donde inició un romance con una mujer llamada Jill. Esta relación duró aproximadamente un año. Y un día, Kimberly se enteró de la infidelidad. Se desató un escándalo serio en la familia, lo que llevó a que el matrimonio se distanciara y a que ambos consideraran el divorcio. Sin embargo, tras sopesar los pros y los contras, la pareja decidió intentar salvar su matrimonio. Por el bienestar de sus hijos, el esposo y la esposa intentaron con todas sus fuerzas aparentar que todo estaba bien. Pero la tensión entre ellos iba en aumento. Kimberly ya no confiaba en su pareja. La celosía la consumía y constantemente sospechaba que él le era infiel, algo que, como se revelaría más tarde, no era del todo infundado. Esta situación tan estresante comenzó a afectar la salud de Kimberly. Empezó a sufrir de ansiedad, migrañas, insomnio y problemas de presión arterial. La joven se vio obligada a buscar atención médica y le recetaron varios tipos de medicamentos para aliviar su malestar. Estuvo tomando estos medicamentos de manera continua durante aproximadamente un año y también asistió a sesiones con un psicólogo, a quien le hablaba sobre los problemas en su familia. A pesar de todo esto, Kimberly se mantenía sociable, amistosa y activa, mientras que su esposo, en contraste, era visto por otros como un introvertido reservado que rara vez mostraba sus emociones. En junio de 2007, justo antes de su 13º aniversario de bodas, la pareja decidió organizar un viaje familiar a un parque de diversiones en Springfield, Illinois. Christopher eligió el destino y el resto de la familia estuvo de acuerdo con la idea. Así que, en las primeras horas de la mañana del 14 de junio, toda la familia se subió a su SUV y emprendió el camino. Unas horas más tarde, el cabeza de familia, Christopher, fue recogido por un auto que pasaba mientras deambulaba por la carretera, herido en la pierna. Él afirmó con calma que su esposa le había disparado, pero no pudo añadir nada más porque supuestamente había sufrido un repentino lapsus de memoria. Según su relato, él y su familia iban rumbo al parque de diversiones, pero su esposa se sintió mal en el auto y le pidió que se detuviera. Él se orilló a un lado de la carretera y salió del vehículo para verificar el portaequipajes. Fue entonces cuando escuchó un disparo, y a partir de ese momento, todo se convirtió en una pesadilla. Christopher se dio cuenta de que su esposa había disparado, vio la sangre correr por su pierna y corrió, olvidándose de los niños que quedaron en la cabina, hasta que fue recogido por un auto aleatorio. No pudo recordar exactamente dónde había dejado su SUV, pero la policía lo rastreó casi de inmediato. Encontraron 4 cuerpos en el vehículo, todos con heridas de bala. Cada uno había sido disparado 2 veces, excepto Kimberly, que había sido asesinada de un solo tiro en la cabeza. Christopher admitió que tenía un arma en casa que probablemente estaba cargada y que su esposa la había llevado consigo. En su opinión, ella fue quien se llevó la vida de sus hijos, le disparó a él y luego se quitó la vida. A pesar de contar esto, no mostró mucha emoción, incluso cuando la policía le mostró las fotos de los cuerpos de su familia durante el interrogatorio en la estación. Su comportamiento era sorprendentemente tranquilo, lo que no pudo menos que levantar sospechas. Los padres de Kimberly se enteraron de la tragedia que había afectado a su hija y a sus nietos a través de un reportero imprudente que los llamó a casa y comenzó a hacer preguntas sobre su yerno y si podría haber dañado a sus seres queridos. En las primeras declaraciones, todos afirmaron que Christopher no podría haber masacrado a su propia familia y que probablemente había alguien más en la carretera que cometió el crimen. Sin embargo, los oficiales de policía que vieron la escena del crimen tenían una opinión diferente desde el principio. Ellos afirmaron que el crimen tenía un carácter puramente doméstico, por lo que no se sospechaba de nadie más que de los miembros de la familia. Al mismo tiempo, no se dieron nombres específicos de sospechosos en las primeras etapas de la investigación. Durante los interrogatorios posteriores, el sobreviviente de la familia no recordó nuevos detalles, pero ya afirmaba con confianza que su esposa pudo haberlo hecho todo: matar a los niños,
herirlo a él y luego dispararse. Christopher creía que las pastillas que ella había estado tomando durante el último año eran las culpables, así como la crisis en su relación debido a su infidelidad, un problema que no habían podido superar. Vaughan atribuía su pérdida de memoria al Soki. Por la misma razón, no llamó de inmediato a la policía ni a los servicios de emergencia. Simplemente huyó sin notar el dolor en su pierna herida. Sus palabras sonaban poco convincentes, pero eso no fue suficiente para detener a Christopher. La casa de la familia fue registrada y las computadoras portátiles de la pareja fueron confiscadas para su inspección. Mientras la investigación preliminar estaba en curso, Christopher permaneció en libertad y se dedicó a organizar el funeral de su esposa e hijos. La ceremonia fúnebre se programó para el 23 de junio y se llevó a cabo en una de las casas funerarias de la ciudad, donde se esperaba una gran asistencia. Un gran número de personas acudió al funeral para rendir su último homenaje, y casi todos notaron la palpable tensión entre las familias Vaughan y Phillips. La atmósfera era pesada, llena de emociones encontradas y miradas furtivas. Justo antes de que comenzara la ceremonia, un vehículo policial llegó al lugar, y en un giro inesperado de los acontecimientos, Christopher fue arrestado bajo sospecha de haber asesinado a su familia. Él se comportó con una calma inquietante, acompañando a los policías en silencio, mientras que sus padres estaban visiblemente indignados por lo que estaba ocurriendo. Lamentaron que su hijo no tuviera la oportunidad de despedirse de su esposa e hijos, especialmente porque su culpabilidad aún no había sido probada. Este complicado caso ya había recibido una cobertura mediática significativa, y algunos miembros de la familia Vaughan sugirieron que el arresto de Christopher durante el funeral había sido una maniobra para atraer aún más la atención pública. Por otro lado, la familia Phillips se mostró bastante satisfecha con este giro de los acontecimientos. La madre de Kimberly comentó en una entrevista que se sentía aliviada de que su hija no estuviera bajo sospecha de haber cometido un crimen contra sus propios hijos. Desde el principio, la investigación había puesto en duda la veracidad de las declaraciones de Christopher, pero él se aferró a su versión, alegando un repentino lapsus de memoria y asegurando que no podía reconstruir la cronología de los eventos. Sin embargo, estaba convencido de que su esposa había sido la que cometió este terrible crimen. Afirmó que había tenido suerte porque la bala solo había impactado en los tejidos blandos de su muslo, sin tocar los grandes vasos sanguíneos. Durante la investigación, se descubrió que Christopher tenía una póliza de seguro de vida a nombre de su esposa, que le permitiría recibir un pago de $1 millón en caso de su muerte. Cuanto más profundizaba la policía en este caso, más convencidos estaban de que el esposo era el principal culpable de esta horrible tragedia. La investigación se prolongó por más de 5 años, y durante todo ese tiempo, Christopher permaneció en custodia, a pesar de sus constantes intentos de demostrar su inocencia. Se le formularon una serie de graves cargos, y si estos se probaban, Vaughan enfrentaría la pena de muerte. Por lo tanto, según la ley estatal, se le asignaron abogados que eran remunerados por un fondo especial destinado a proteger a personas que enfrentan condenas capitales. Los abogados de defensa de Christopher fueron meticulosos en su trabajo y trataron de desviar la culpa hacia su difunta esposa. Reunieron pruebas que indicaban que Kimberly padecía una serie de trastornos mentales que se habían desarrollado a raíz de la crisis en su matrimonio, provocada por la infidelidad de su esposo y los problemas de salud resultantes. Además, argumentaron que los medicamentos que estaba tomando supuestamente empeoraban su condición en lugar de mejorarla. Los abogados casi lograron demostrar que fue la esposa quien tomó un arma cargada de caza durante el viaje familiar, masacró a los niños, hirió a su esposo y luego se disparó en la cabeza. Las pruebas y los materiales presentados parecían respaldar esta versión de los hechos. Sin embargo, antes de que se pudiera resolver el caso, el Estado implementó reformas que abolieron la pena de muerte, lo que significaba que Christopher perdió a sus abogados, quienes eran pagados por el fondo. Ellos solicitaron $250,000 para continuar con el caso, pero Vaughan no tenía esa cantidad de dinero. Así que le asignaron un defensor público que tuvo que encargarse del caso desde el principio y crear una nueva línea de defensa. Esta vez, los intentos de exonerar al acusado parecían mucho menos creíbles. La computadora portátil personal del acusado, que fue confiscada durante un registro en su hogar,
reveló una correspondencia bastante curiosa y extensa con un residente canadiense llamado Steve. Los dos se habían conocido en una red social aproximadamente 10 meses antes de la tragedia y comenzaron a intercambiar mensajes casi a diario. Christopher le confesó a su nuevo amigo que estaba profundamente infeliz en su matrimonio y que la vida familiar lo aburría desde hacía tiempo. Los hombres discutieron sobre las maravillas de vivir en la naturaleza, lejos de la civilización, hablando sobre el senderismo, el camping y las habilidades de supervivencia en bosques, desiertos y montañas. En un momento dado, Vaughan comenzó a persuadir a su nuevo conocido para que lo ayudara a simular su propia muerte, de modo que pudiera escapar de su familia. Sin embargo, a Steve no le gustó esta idea y se negó a participar en ella. Entonces, Christopher afirmó que, de todos modos, dejaría a su familia, abandonaría la vida urbana y se escaparía a la provincia canadiense donde nadie pudiera encontrarlo. Aproximadamente un mes antes de la tragedia, el acusado comenzó a hablar sobre una tal Maya, una chica con la que supuestamente estaba enamorado y a la que planeaba llevarse con él. La policía logró localizar y llevar a Maya como testigo. Resultó ser una bailarina en un club de striptease local, lo que complicaba aún más la situación. Christopher solía visitar a Maya con frecuencia, y durante varios meses mantuvieron una relación. En ese tiempo, él no dejaba de quejarse sobre lo infeliz que era en su vida familiar. En un momento, se le ocurrió la idea de que podrían huir juntos, pero a Maya le pareció una locura y decidió rechazar la propuesta. Además, se descubrió que Christopher había estado involucrado con otra joven bailarina, a quien engañó diciéndole que era soltero y que no tenía hijos, todo para impresionarla. Para ganarse su atención, gastó una gran suma de dinero en poco tiempo y también le propuso un viaje a otro país junto a él. Ambas chicas fueron llamadas como testigos en el juicio, y su testimonio dejó claro que el acusado no tenía intención de salvar su matrimonio. Más bien, estaba decidido a escapar con alguna de sus amantes. El juicio de Christopher Vaughan comenzó en otoño de 2012 y recibió una amplia cobertura mediática. Durante el proceso, se presentó evidencia de que había comprado un arma poco antes de la tragedia y que había visitado varios campos de tiro, donde practicó el uso del arma. De hecho, la última vez que disparó a los blancos fue la noche anterior al viaje familiar. Los expertos también determinaron que el disparo en el muslo de Christopher había sido realizado a quemarropa, a pesar de que él afirmaba que su esposa le había disparado cuando él salió del coche, mientras Kimberly permanecía dentro. Además, los agujeros de bala en la chaqueta de Christopher generaron muchas dudas. Los fiscales argumentaban que tal marca solo podría haber sido dejada por una sola bala si el arma se disparó mientras él estaba envuelto en su chaqueta. Pero esta suposición no pudo ser probada. Sin embargo, una de las pruebas más contundentes fueron las manchas de sangre de Kimberly en la ropa de su esposo. Si Christopher, como decía, había salido del coche mientras su familia seguía viva, ¿cómo es que la sangre de su esposa, quien supuestamente se había disparado después de que él salió corriendo en busca de ayuda, terminó en su ropa y zapatos? Además, no había sangre de Kimberly en el arma homicida ni en sus manos, lo cual sería imposible si realmente se hubiera disparado en la cabeza con el arma en la barbilla. Por otro lado, había una gota de sangre de su esposo en el pulgar de su mano. A eso se sumó que se encontraron varias búsquedas en la computadora de trabajo de Christopher sobre cómo escenificar un crimen. El médico de Kimberly también testificó en el juicio, afirmando que la joven sufría de insomnio, dolores de cabeza y alta presión arterial, para lo cual había recibido medicamentos, pero que no tenía pensamientos negativos ni deseos de hacerle daño a sí misma o a otros. Al final, Christopher fue declarado culpable de todos los cargos por un crimen tan horrendo, y fue sentenciado a 4 cadenas perpetuas, una por cada miembro de su familia, sin posibilidad de salir en libertad alguna vez. Poco después de recibir esa dura sentencia, Vaughan sorprendió a todos al afirmar que recordaba con gran detalle los eventos de aquel día y que en realidad no había perdido su memoria. Según él, los disparos sonaron después de que salió del coche, pero no comprendió de inmediato lo que estaba sucediendo. Luego, vio los cuerpos de sus hijos y en ese momento su esposa le disparó en la pierna, gritando que todo era su culpa, antes de dispararse en la cabeza. Sin embargo, este nuevo testimonio del convicto no tuvo ningún impacto en el veredicto,
ya que sonaba más que ridículo. A pesar de esto, los padres de Christopher han estado tratando activamente de justificar a su hijo ante la opinión pública durante varios años. Participan regularmente en programas de televisión, dan entrevistas y publican en blogs y redes sociales, donde hablan sobre lo infeliz que era su heredero en su matrimonio. También sistematizan la culpa de todos los problemas en la familia Phillips, afirmando que sus miembros desde el principio no aceptaron a su yerno y hicieron todo lo posible para convertir su vida en una pesadilla. La familia Vaughan ha presentado varias peticiones de clemencia para que Chris sea absuelto o al menos para que su sentencia sea conmutada. Estas peticiones fueron dirigidas al gobernador del estado, quien, tras revisar el expediente del caso, declaró que no tenía razones para dudar de la justicia del veredicto del tribunal. El gobernador calificó el asesinato de una familia entera, y más aún de su propia familia, como el crimen más horrible que una persona puede cometer, y no había lugar para ninguna clemencia o justificación en este caso. Gracias por acompañarnos, amigos. David estuvo con ustedes. No olviden suscribirse al canal. Hay muchas historias impactantes por delante.